Botinelli, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como para comenzar, nos gustaría hacer un análisis sobre en qué momento diría que está hoy la coalición gobernante. Bueno, acá hay que diferenciar en qué momento está la coalición y en qué momento está cada uno de los integrantes de la coalición, que es diferente. ¿Mm? Sí. Es decir, la coalición tiene un problema de estructura, nosotros lo mencionamos desde el comienzo, desde hace 3 años, que se va agravando en la medida que transcurre el periodo de gobierno, que los chisporroteos son mayores y también que se acerca el año electoral, que es la concepción de un gobierno básicamente de un partido. Esto ha sido escrito por de diversos pensadores del Partido Nacional de muy alto nivel y, que considera que se apoya en socios, en otras fuerzas políticas, pero que no es un cogobierno, digamos, como lo fue fuera de toda duda, tanto el de Sanguinetti, el segundo gobierno Sanguinetti con el Partido Nacional bajo la presidencia de Boloté, o el de Jorge Valle, de alguna manera cogobierno dentro de su partido con Julio María Sanguinetti y con el Partido Nacional Luis Alberto Lacalle Herrera. Ese es un primer tema. En segundo lugar, que se fue desarrollando una teoría de la hiperpresidencialidad, en el cual ya el presidente se considera que tiene facultades no solo jurídicas, sino políticas, como para que los demás, todo el gabinete para empezar, tenga que obedecerle. Lo más significativo, abro un paréntesis, es otro tema, como en los últimos meses hubo un giro de 180 grados de casi todas las figuras del Frente Amplio, había que exceptuar 3 o 4 muy importantes, adhirió a la hiperpresidencialidad, lo que genera ahora muchas interrogantes sobre cuál es el nuevo concepto del Frente Amplio y cómo debería ser el próximo gobierno. Algo de esto despuntó con Daniel Martínez. Volviendo a la coalición, ahí tenemos un problema. Hasta este año realmente la presidencia se había acostumbrado a que los socios reclamaban, exigían, pero cuando se llegaba al límite aceptaban las condiciones que ponía la presidencia, o hubo diferencias cuando el tema era legislativo y el Partido Nacional era parte de la mayoría, y la única vez importante que fue minoría, que fue la ley forestal, directamente la vetó sabiendo que no había votos en la Asamblea General para levantar el veto. Esto es en cuanto a la coalición. Ahora, cada uno de los tres componentes tiene distintos problemas o posicionamientos, ¿no? Bien. En el caso del Partido Nacional en particular, a ver, por un lado, estamos observando que el Partido Nacional, la aprobación del presidente sigue estando bastante bien, pero cuando se profundiza y se va a los temas que aparecen con mayor importancia para la gente, estamos hablando de la seguridad pública, estamos hablando de la economía, que más o menos se reduce la economía de lo que impacta en los hogares, que tiene que ver con la plata que entra, sea sueldo, jubilación, el que trabaja por su cuenta, sea los precios, claro, o el tema de la pobreza. En eso vemos visiones francamente negativas del gobierno. En el caso de seguridad pública, el 60% de los uruguayos considera que es mala o muy mala, dentro del cual hay 4 de cada 10 personas que votaron la coalición multipartidaria en octubre del 19. Oscar, ¿y cómo se llega a bajar tanto en esto, la aprobación de inseguridad, si vemos lo que era desde 2020 hasta ahora? Perdón, no entendí la pregunta. Digo que si uno mira en las distintas encuestas de Factum cuál fue la evolución en la aprobación y desaprobación de la seguridad, se ve que la aprobación bajó mucho en relación al principio del gobierno. Sí, hay un quiebre que se produce hace más o menos un año y algo, en que el gobierno venía con un nivel inicial de aprobación durante la gestión de Larrañaga, también fue durante la pandemia. Hubo una sensación de mejoramiento de la seguridad,
se atribuyó a que ahora sí había una buena gestión, a diferencia de la del periodo anterior, pero pasada la pandemia y cambiado el ministro, acá uno no se pone a juzgar cuál es la causa, las dos son concurrentes, empieza un leve deterioro, muy leve, y de repente por septiembre se produce un clic muy grande con una caída muy fuerte del nivel de la aprobación, es decir, cuando crece fuertemente la desaprobación. El tema es que la gente considera que no se ha solucionado nada, que la disconformidad que tenía y que fue uno de los elementos que afectó al Frente Amplio en su desempeño electoral, no se solucionó y se agravó. Esa es un poco la visión que tiene la gente. Y estos son los casos en que uno dice que, cuando dice, bueno, el gobierno se ha apoyado mucho en la propaganda, en el marketing de gobierno, eso tiene su éxito, está demostrado en el mundo, que cuando hay un manejo comunicacional muy importante, con un dominio en esa comunicación, en general se obtienen resultados, pero el resultado choca, se pierde, digamos, en el momento que la realidad emerge con fuerza. Oscar, decir, y acá ya no da el tema seguridad como para que solo funcione en un discurso de que están bajando tal cosa, bajando tal delito. Oscar, y acá, ¿cuál es el respaldo que dan los socios de la coalición al gobierno en materia de seguridad? Porque el que más se ha mostrado crítico quizás fue Cabildo Abierto en aquel episodio y en aquella conferencia que dio Guido Manini Ríos tras la renuncia de Irene Moreira. Bueno, a ver, acá diferenciemos lo que es encuesta de lo que es el análisis político. Del punto de vista encuesta, quiero que entienda que no es fácil establecer bien qué pasa con los votantes colorados y blancos, porque al ser más o menos la décima parte, los porcentajes dentro de esa décima, estamos hablando de cifras difíciles de precisar. Pero globalmente la coalición, lo que observamos es que 4 de cada 10 votantes de la coalición multipartidaria en octubre del año pasado consideran que es mala o muy mala la seguridad. Y ahí hay blancos, hay colorados y cabildantes. Y no aparece demasiada diferencia que sea significativa, que diga estos son solo de esto. Aún en los propios votantes del Partido Nacional y del Partido Colorado hay disconformidad con, Partido Nacional y Partido Colorado, pues son los dos que tienen incidencia en el Ministerio del Interior, también en ellos hay una gran desconformidad. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahora hay una prueba de fuego el 28, si no me equivoco. Sí, el 28, la interpelación. De junio, la interpelación que hace Sebastián Valdomir, o mejor dicho, que hace el Frente Amplio, que el interpelante Sebastián Valdomir, al Ministerio del Interior sobre el tema seguridad. Y ahí se verá, bueno, un poco los posicionamientos de todos los partidos, ¿no? Uh-huh. Sin duda, me parece que es un momento clave para el gobierno colectivamente, para el oficialismo presidencial o blanco, y para los socios, cuál va a ser el posicionamiento Cabildo, más allá del Partido Colorado, más allá que el Partido Colorado tiene una figura dentro del Ministerio del Interior importante, y cuál va a ser el posicionamiento de Cabildo, que en este tema además tiene una cierta libertad por dos cosas. Primero, pues ha sido muy crítico desde el principio. El documento que presentó, no recuerdo ahora de cuánto, 20 y pico puntos o 20 puntos, una cosa así, cuando ese diálogo que se dio entre todos los partidos políticos, y que el Cabildo presenta un documento extremadamente crítico, y lo que dijo el senador Manini Ríos cuando el crisis que se produce a raíz de la renuncia pedida por el presidente, la ministra Irene Moreira, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema político muy importante que pasa el 28 de junio con la coalición y la seguridad y el respaldo, digamos, al ministro del Interior. Pensando en algunos hechos que han marcado, ¿no? La agenda de este gobierno, y han marcado también para la ciudadanía, ¿no? Como ciertos mojones importantes, como ser, por ejemplo, el tema de los casos Astesiano o Marcet. ¿Esto le es indiferente a la ciudadanía o cómo influye en la opinión de la gente sobre esta administración?
A ver, ahí tenemos lo que podemos llamar notorio y lo que es subyacente. Lo notorio es que la ciudadanía está un poco lejos al seguir temas que no están afectando su vida. Lo que se ve para la gente, para la sociedad, es que el tema de la seguridad, por un lado, que ya es un tema muy importante también para los votantes de la coalición, no es un tema de oposición. Ahí la gente no se divide en función, digo, es mayor el rechazo a la gestión de seguridad pública en los frente amplistas que en los votantes de la coalición, pero ya hablamos que es muy fuerte. Y eso es un tema de primerísima importancia. Lo otro es lo que tiene que ver con la economía familiar, es decir, con el ingreso de los hogares, ya sea por sueldo, por jubilaciones, porque tiene su comercio, por el que trabaja por su cuenta, la escalada de los precios, el aumento de la pobreza, es decir, lo que constituye la vida, el día a día de la vida de la gente es lo que más impacta. Es probable, esto no es fácil detectarlo, que temas que son más alejados de la gente, como el tema Marcet o como el tema de los pasaportes o algunas otras cosas que pueda haber, vayan construyendo una imagen de sombra sobre el gobierno, sobre el oficialismo presidencial, que también lo afecten. Y probablemente, si lo afectan, sea como reforzamiento de una desconformidad que genere el día a día. Digamos, si el día a día estuviera bien, si la gente dijera qué bien que estoy, que controlo los precios, cómo me da lo que yo gano, creo que esos temas no tendrían un impacto importante. Otra cosa, que terminan reforzando un área de disconformidad que es mayoritaria en la población, claramente mayoritaria, y que tiene que ver con que la vida de cada uno se ve afectada negativamente. Oscar, ¿y qué pasa pensando, a ver si con esto sucede algo similar, ¿no? Con la crisis hídrica en la que estamos en este momento, pero que ya se venía anunciando desde hacía largo rato. Bueno, el caso Marcet, ahora hablabas, vuelve a aparecer, pero también está toda esta situación con Penades. ¿Eso impacta de alguna forma? Bueno, lo de Penades, lo que tenemos es una medición de cuando de alguna manera empieza el caso. Estamos hablando de fin de abril, principio de mayo, y realmente era visto como algo muy lejano por la gente. Más del 50% ni sabía de qué se hablaba o no opinaba en el tema, ¿no? E incluso de los que opinaban, la mitad consideraban que sí, que era un tema ético de comportamiento, y otra mitad consideraba que era un tema político, de venganza política, de que se planteaba esto para tapar otros temas más importantes, y las 3/4 de los frente amplistas, por ejemplo, de los que opinaban, de esa mitad que opinaba, consideraban que el tema principal que aquí había era un tema político, de venganza, sobre todo de tapar otras cosas, que el tema ético en sí mismo. En ese sentido, lo que reflejan las élites frente amplistas, que pone un gran énfasis en el tema de la conducta personal, no es lo que se refleja en la gran masa frente amplista, que ve esto como un juego de atacar a alguien, sobre todo para crear ruido y que no se hable de otras cosas. En cuanto al agua, bueno, el tema es que nosotros tenemos en Factum la encuesta, repito, abril-mayo, recién empezábamos las serias dificultades del agua, y lo que ya se notó ahí es que aparece el tema del agua como uno de los problemas que a la gente le empieza a preocupar. Todavía no en gran cantidad. Bueno, vamos a tener que esperar ahora, porque la percepción que uno tiene es que pasa a ser un tema importante. Claro, el tema es, ¿cuál es más importante? ¿El tema del dinero que entra en la casa, lo que cuestan las cosas, la inseguridad o el agua? Es decir, no es que hay un problema, de repente no es solo el agua, pero es un tema que desgasta al gobierno. El gobierno ha querido evitar mayores desgastes
con un relativo silencio sobre el tema. Una cosa que llama la atención, que la persona que más salió es la que tiene un rol muy lateral, que es el Ministerio de Salud Pública, la ministra de Salud Pública, ya que lo que hace es exclusivamente decir este nivel es aceptable o no, pero todo lo que tiene que ver con la provisión del agua no se ve ni al presidente de OCE, ni al ministro de Ambiente, ni a la presidencia. La presidencia no está saliendo con esta crisis, ni el presidente y el secretario con la conferencia de prensa diaria con que salió en la pandemia, ¿no? La ministra Rando igual intenta hablar lo menos posible, ¿no? Bueno, lo que pasa es esto, y ahí es lo que a mí me sorprendió de la interpelación que hizo el Frente Amplio, sobre el tema del agua. El tema del agua, según la tesis del Frente, yo no quiero pronunciarme porque el tema, si bien hablado con mucha gente, es un tema técnico de quién fue el que tuvo que decidir qué en temas de largo plazo, como construcción de represas o lo que sea. Lo que es claro, el Frente Amplio considera que dejó todo pronto para que se comenzara a licitar y hacer la represa Casupá, y que eso se frena por una decisión económica del ministro de Economía y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cuando el Frente Amplio hace una interpelación en el Senado, no interpela a la ministra de Economía, que podía hablar por sí y por planeamiento, al ministro de Ambiente, que sí es el vocero de OCE en el Parlamento, pero es lateral su representación, y la ministra de Salud Pública, que es totalmente lateral. Y ahí hay una señal política que a mí me sorprendió. El Frente Amplio tira la responsabilidad del agua sobre dos ministerios laterales que son de los partidos auxiliares de la coalición, sobre el Partido Colorado y sobre Cabildo Abierto, y deja fuera del foco del ataque del Frente Amplio al Partido Nacional. Eso a mí me sorprendió y no he logrado explicaciones políticas del lado del Frente Amplio por qué tomaron una decisión que a mí me resultó extraña, quiero decirlo con toda claridad, ¿no? ¿Y el Partido Nacional está logrando zafar bastante entonces frente a estos temas? Bueno, está haciendo lo posible, ayudado por el Frente Amplio. El Frente Amplio tira los cañones para donde no está el Partido Nacional, el Partido Nacional le es muy cómodo, ¿no? Es decir, yo en general estoy un poco perplejo con algunas medidas del Frente Amplio, por ejemplo, el fenomenal apoyo que le dio al presidente de la República en varios temas, uno en la crisis interna de la coalición, pareció casi todo alineado con lo que sostenía el presidente y con la concepción de hiperpresidencialidad, el dejarlo fuera de la interpelación del agua, cuando es un tema que las decisiones fueron tomadas prácticamente a nivel del cerno presidencial, porque si bien Isaac Alfi es una figura de origen colorado, todos sabemos que no está ahí en representación del Partido Colorado, sino como asesor personal del presidente de la República. Oscar, perdóname, cuando decís esto de que el Frente Amplio apoyó en medio del lío de la coalición, ¿te referís cuando estuvo toda esta situación con el Ministerio de Vivienda? Exacto. Pero allí lo que salió a hacer el Frente Amplio fue a respaldar la actitud no republicana, democrática del presidente de ser, bueno, quien tenía el derecho, ¿no?, a sacar a Moreira, que además estuvo, ¿no?, horas y horas sin asumir esa renuncia. La pregunta haciendo una afirmación que de la tesis hiperpresidencial. Uh-huh. No es así la Constitución, no es así el sistema uruguayo. El presidente puede pedir la renuncia y el ministro le puede decir que no. Hay un caso, en el Uruguay hubo 2 ceses de ministro, 3 ceses de ministro en la historia del Uruguay, cese, que es destituido. Uno por la Asamblea General, por el Parlamento, que fue Jorge Peirano Facio en el 69. Y 2 fueron, dos por el Poder Ejecutivo. Uno en el siglo XIX, no ubico bien el momento, que fue Santiago Vázquez. Y el segundo es muy importante. El 8 de enero de 1960, el ministro de Industria y Trabajo, Enrique Erro, se niega a firmar un decreto que favorecía a la industria de remolacha azucarera, concretamente a la empresa Rausa, muy poderosa en aquel tiempo. Y él se niega a firmar, decía, yo no estoy de acuerdo con él. Y entonces usted renuncia, dice, yo no renuncio, asuman el costo de echar al ministro para defender la industria azucarera.
y en aquel momento era un consejo de gobierno, la mayoría, los 6 votos del Partido Nacional de 9, lo cesa. Y Erro ahí rompe con el Partido Nacional, obviamente cesado, vuelve a la Cámara de Diputados, rompe con el Partido Nacional e inicia un camino político que lo lleva a formar con los socialistas Unión Popular y luego a ser de la etapa fundacional del Frente Amplio y ser uno de los 5 senadores que obtiene el Frente Amplio en el año 72. Y una de las personas del círculo chico de Erro que lo acompaña en todo ese recorrido era un joven dirigente de la juventud del grupo de Erro, José Mujica. Y ahí estuvieron todos de acuerdo en que pidieran la renuncia, no tenía por qué renunciar. Es decir, hay que tener cuidado con las interpretaciones, porque además el Frente siempre había adherido hasta este momento a la tesis de que esto es un régimen semiparlamentario. Oscar. Y como dice la Constitución, como dice la Constitución, pues estoy hablando de un tema de mi materia, como dice la Constitución, los ministros los debe nombrar el presidente entre personas que cuenten con respaldo parlamentario. Por lo tanto, en lo que se dice el paralelo de las formas, si lo tiene que nombrar por respaldo parlamentario, al querer removerlo tiene que consultar el respaldo parlamentario. Oscar, y acá ahí dice que se salteó cuando tiene toda una historia en el sentido contrario sobre este tema. Oscar, ¿y acá el Frente Amplio debió mantenerse al margen en esta situación? Bueno, yo creo que en una crisis de la coalición, una cosa es que saliera después o en determinado momento sobre lo que ocurre con el Ministerio de Vivienda, la ministra, su gestión, las cosas que hizo y no hizo. Pero otra es introducirse en medio de la crisis de la coalición, metiendo la cola en favor de una parte. Y sobre todo, cuando eso le significó un giro en su concepción, que atiéndanme, yo creo que no, el Frente no sé si valoró lo que implica esto, ahora la discusión que empieza en el Frente Amplio sobre cuál va a ser el rol, se está hablando del rol de los precandidatos presidenciales, que va a terminar en la discusión cuál es el rol del candidato presidencial y luego el rol del presidente de la República. Que es un tema que el Frente Amplio no tiene definido con claridad, tenía reglas en su momento, las manejó bastante bien, con algún chisporroteo en el último gobierno, pero fue muy clara la diferencia de concepción en la campaña electoral del 2019. Sobre todo, recordemos que Daniel Martínez elabora la tesis hiperpresidencial en el debate con la calle Pou, cuando la calle Pou le señala una contradicción entre lo que decía Daniel Martínez y lo que decía el programa del Frente, y Daniel Martínez dice, el que manda es el presidente, no el programa del Frente. Bueno, ese fue un tema que iba contra toda la tradición o la normativa o el criterio del Frente Amplio, y ahora es un tema que el Frente va a tener que dirimir, porque precisamente en la forma que se manejó en esa crisis de la coalición, apuntó a que va por el lado de Daniel Martínez, por el lado de el candidato a presidente y que después sea presidente, manda él y no el programa del Frente. Él va a poder pedir la renuncia de los ministros, los ministros van a tener que renunciar. Entonces, cuidado, que es un tema que ahora el Frente, con la actitud que tuvo ahí, y esto no tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, es otro tema. El Ministerio de Vivienda es un tema en sí mismo, donde el Frente cuestiona los gestos, las actitudes, y ha seguido incluso agregando cuestionamientos. Ese es un tema, pero el tema de la renuncia o no renuncia es otro. Y ahí se enredó el Frente en un tema que va a tener que decidir, de cómo lo va a afectar a él si llega a ganar el gobierno, al Frente. ¿Me explico? No decidir en relación al Partido Nacional o a la coalición. Oscar, pasando a candidaturas, ¿puede decirse que el panorama para las internas está bastante claro dentro del Frente Amplio? O sea, si bien falta la definición de algunos sectores, bueno, el MPP, el Partido Comunista, los partidos mayoritarios ya se han pronunciado, Convocatoria Serenista Progresista resolvió finalmente respaldar a Mario Vergara, además está, bueno, Lima por allí, que fue el primero en autoproclamarse. ¿Ves un escenario parejo o peleado dentro de las internas? Bueno, a ver, primero, a nivel de sectores, a nivel de precandidatos no parece que aparezcan ninguno más, ni parecería, yo no veo que se baje ninguno, ¿no?
por lo que uno ve, las señales que da, es que los 4 van de aquí a junio. Aclaremos. En el caso del Frente Amplio, a diferencia de los otros partidos, los precandidatos no son precandidatos, son aspirantes a precandidatos hasta que el Congreso del Frente Amplio, a fin de año, los elija precandidatos. Pero partimos de la base que todas estas etapas se dan, ¿correcto? Si es así, lo que falta son algunos sectores de menor porte, pero en realidad todos las grandes corrientes del Frente Amplio ya se han pronunciado a favor de Orsi, de Cose, de Vergara o de Lima. Las encuestas viene dos niveles en la competencia, donde claramente hay, incluso mucha gente lo ve como que esto va a ser una opción relativamente polarizante entre Orsi y de Yamandu Orsi y Carolina Cose. Y bueno, ahí hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta carrera, donde aquí es un tema un poco complicado, porque incluso para las encuestas, o mejor dicho, en primer lugar para las encuestas. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, no importa si vota un poco mejor o un poco peor, pero para dar una cifra global, tiene un universo de 1 millón de votantes. ¿Cuántos votan en las internas, en las elecciones nacionales internas? Y bueno, la elección pasada votaron 260.000, en otra votaron 300 y pico mil, en algún momento 400.000. No es una muestra estos 400.000 de ese millón. Entonces, y además, cuanto menos votos, más pesan las estructuras, los aparatos de los grupos políticos. Entonces ahí viene un tema que es muy difícil de precisar, de cuánto de esa opinión pública que pueda a favor de uno u otro luego se traduce en el votante efectivo que va a las urnas el 30 de junio, ¿no? Esto nos parece bastante importante, ¿no? Oscar Botinelli, politólogo, muchísimas gracias por estos minutos. No, cómo no, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.